Hola queridos estudiantes, bueno, vamos a iniciar con este módulo de movimiento circular. Mi nombre es Elkin Mauricio Ulloa Reyes y espero las explicaciones sean acordes a sus necesidades y les ayuden en su proceso de formación. Algunas demostraciones de a las ecuaciones, pues no tengo el tiempo para hacerlos aquí, es muy corto el tiempo para grabar, pero más adelante si ustedes lo necesitan, con mucho gusto se las presento. Bueno, ¿por qué estudiamos el movimiento circular y no el movimiento curvilíneo en general? En general, pues sí lo hacemos, solo que lo hacemos de la siguiente forma. Mire, supongamos que aquí ese es el trayecto seguido, por ejemplo, por un mosquito, por una abeja, por bueno, un sistema cualquiera que describe una curva cualquiera, como esta. Porque uno realmente en los libros nunca encuentra el movimiento curvilíneo como tal y lo estudia. Básicamente porque nosotros lo hacemos por partes. ¿Cómo así que lo hacemos por partes? Sí, mire, blanco, estudiamos un movimiento que es sencillo de estudiar, que es el movimiento circular. Observen que esta parte de la curva, sí, hace parte de este movimiento circular o de este círculo que tenemos acá. Entonces, estudiando este pequeño círculo, podemos estudiar este pedacito de la curva que está acá. Pero, por ejemplo, esta de acá, cogemos otra curva, otro círculo diferente, y entonces este pedacito de la curva que estaba en azul hace parte del círculo que está en negro. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí podemos escoger otro círculo más grande que se ajuste a esta, otro círculo más grande que se ajuste a esta parte de acá. Y entonces lo que hacemos es realmente tomar la curva completa y estudiarla en pequeñas fracciones que hacen parte de círculos. Y estudiar círculos pues es una cosa bastante sencilla. Por eso es que siempre nos enfocamos en la parte circular. Y además de eso, pues porque existen muchísimas aplicaciones en la vida real de círculos, de movimientos circulares. Por ejemplo, aves que están planeando, centrífugas en toda la parte eh, de los laboratorios, sistemas de enriquecimiento de uranio también funcionan con centrífugas, sistemas para purificar vinos, para purificar aceites, también funciona con centrífuga, es decir, existen miles de aplicaciones de cosas que rotan y rotan formando un círculo, ¿sí? Describiendo una trayectoria circular. Por eso entonces nos enfocamos en estudiar círculos. Y además de eso, sumando todos los círculos o los pedacitos de círculo, podemos estudiar las trayectorias completas. Es básicamente por eso. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en círculos. ¿Listo? Entonces, supongamos que aquí tenemos una partícula, ¿sí? Que en un principio se encuentra acá y se va a desplazar por este círculo de un radio cualquiera. ¿Listo? Entonces, miren, un tiempo después, digamos que aquí arrancó en un tiempo t igual a 0 y se movió hasta este punto de acá, describiendo un ángulo. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de distancias. Una distancia angular, este recorrido que hace en ángulo, y otra distancia que es el recorrido que hace en este perímetro, ¿sí? La medición de este perímetro. Este perímetro lo vamos a llamar S y lo vamos a medir en metros. En cambio, este ángulo que está acá lo medimos en radianes, o también lo podemos medir en grados, pero normalmente para hacer los cálculos lo hacemos en radianes. Entonces, supóngase que en un tiempo t igual a 0 la partícula inició acá y finalizó en este punto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo relacionamos esta distancia lineal? Porque esta la medimos en metros, le llamamos lineal, aunque sea una curva, ¿sí? Una línea curva. ¿Cómo relacionamos esta distancia lineal con esta angular? Entonces, la relacionamos a través de esta ecuación, que es una ecuación que se utiliza desde antes de Cristo. ¿Sí? Es una ecuación supremamente antigua y muy importante. Entonces nos dice que este perímetro que va recorriendo por acá, ¿sí? Es igual al radio que tiene el círculo multiplicado por el ángulo. Recuerden que el radio es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta el extremo. ¿Listo? Pero así como puedo relacionar esta distancia lineal con la angular, también lo puedo hacer con la velocidad. O sea, ¿qué velocidad lleva la partícula cuando se mueve por acá? Lo puedo relacionar en términos de cómo va barriendo el ángulo con respecto al tiempo. Entonces, mire, si cojo esta distancia lineal y la deriva o su variación con respecto al tiempo, eso hace que R permanezca constante porque él no cambia. R es el radio del círculo y en todos los puntos es el mismo valor. Pero el ángulo sí va cambiando con el tiempo. Entonces el θ va variando con el tiempo, de θ de t. Y esta variación del ángulo con respecto al tiempo nosotros le llamamos velocidad angular.
Entonces la velocidad lineal es igual a R por W, es decir, al radio del círculo multiplicado por la velocidad angular, que vuelvo y les digo, representa la variación del ángulo con respecto al tiempo. Pero asimismo, la partícula pudo arrancar desde el reposo y empezar a aumentar su velocidad lineal, o arrancó desde el reposo y empezar a aumentar su velocidad angular. Entonces, esta velocidad, si la derivamos con respecto al tiempo, R vuelve y sale de la derivada y nos queda la variación de W. Mire, ya estoy tomando esta ecuación de acá, R sale y me queda la variación de W con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque W va cambiando. Arrancó con un W0 desde el reposo y empezó a aumentar, 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 ¿sí? Y entonces esa variación de la velocidad angular con respecto al tiempo me da la aceleración angular. Entonces la velocidad lineal se relaciona con la angular como R por W, y la aceleración, que la vamos a llamar por ahora A sub t, refiriéndose a la aceleración tangencial, es igual a R por alfa, siendo alfa la aceleración angular. W, velocidad angular, alfa, aceleración angular, teta, posición angular. Y el radio, que es R, él siempre se mantiene igual. ¿Sí? Esas son, digamos, las relaciones que hay entre lo lineal y lo angular. Sin embargo, digamos, si usted quiere analizar la velocidad que tiene la partícula cuando han transcurrido 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, su velocidad angular, o quiere calcular cómo se aceleró desde aquí hasta acá, claro que también lo podemos hacer. Y las ecuaciones no son ecuaciones, digamos, nuevas ni nada de eso, no, son las mismas ecuaciones que veníamos utilizando para la cinemática translacional. Mire, en vez de escribir X, escribimos teta, ¿sí? En vez de escribir posición inicial, pues escribimos teta inicial, que es la posición angular inicial. En vez de escribir velocidad inicial, escribimos velocidad angular inicial. En vez de escribir A, pues escribimos alfa, que es la aceleración del sistema. Entonces esta es exactamente la misma estructura de las ecuaciones que veníamos trabajando en la cinemática translacional, pero aquí estamos trabajando rotacional. Entonces aquí tenemos la posición angular en función del tiempo. Lo mismo para la ecuación de velocidad. Velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Entonces aquí que tenemos velocidad angular en función del tiempo. Y finalmente tenemos la velocidad angular al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la posición angular. Y esta, espere por un segundito aquí el exacto, esta me da la velocidad angular en función de la posición angular. Entonces las mismas tres ecuaciones que trabajamos en lo translacional, es decir, cuando un cuerpo se mueve de un punto a otro, ¿sí? Son las mismas tres ecuaciones también en lo rotacional. Entonces ahí las tenemos. ¿Listo? Entonces, observen que no ha cambiado nada, lo único nuevo en esta parte es esto, esto y esto, pero es bien sencillo. Y esto es básicamente lo mismo que ya teníamos. Continuemos. Bueno, miremos los vectores velocidad y aceleración. ¿Cómo es el comportamiento? Supongamos entonces que la partícula está girando aquí, en este círculo, ¿sí? La velocidad, cuando yo calculo la velocidad, la que miramos en la diapositiva pasada, la velocidad tiene una particularidad, y es que siempre es un vector tangencial a la trayectoria. ¿Qué significa tangencial? Que si yo quiero calcular la velocidad en este punto, la represento como un vector que solo me toca en ese punto. Por eso se llama tangencial, porque las líneas tangentes tocan a la curva en un solo punto, ¿sí? Y le denominamos velocidad tangencial, o sencillamente v. Pero sabemos que es tangencial por eso, porque cuando usted lo grafica es un vector que solo toca en ese punto y nada más, un vector tangencial. La aceleración que puede llevar el sistema, porque si ella arranca desde cero y empieza a aumentar, 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 aumentar su velocidad, es decir, hay una aceleración, esa aceleración queda apuntando en una dirección particular, ¿sí? Hacia adentro del círculo, normalmente, pero no está apuntando hacia el centro de nada de eso, sino que si uno lo descompone, queda en esta dirección una aceleración que también, si uno la grafica, toca la curva en un solo punto y le llamamos aceleración tangencial, pero hay otra componente que viene apuntando específicamente hacia el centro del círculo, que le llamamos aceleración normal o aceleración centrípeta. Entonces hay libros que la escriben como A sub c, para que lo tengan en cuenta. Es decir, esta aceleración con la que el cuerpo pues va cambiando su velocidad
va cambiando su velocidad, tiene dos componentes, una componente tangencial y una componente normal. ¿De dónde aparece eso? No voy a hacer la demostración, pero sí les voy a decir de dónde aparece. La velocidad es un vector todo vector está acompañado de un vector unitario, ¿sí? Esta velocidad tangencial. Sin embargo, si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo o hago que varíe la velocidad con respecto al tiempo, tengo dos variaciones. ¿Cuáles son esas dos variaciones? Esta magnitud puede cambiar con respecto al tiempo, pero resulta que esta dirección del vector también puede cambiar con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque en todos los puntos la velocidad va apuntando hacia lados diferentes, ¿sí? Hacia direcciones diferentes. Entonces, por eso, este U también puede cambiar con respecto al tiempo en movimientos circulares. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta derivada de la velocidad con respecto al tiempo es lo que nosotros llamamos aceleración tangencial. Y de aquí, de la variación del vector dirección del vector velocidad, de este vector dirección, cuando pues de aquí uno hace la demostración, es un poquito extensa, no lo pienso hacer, aparece lo que llamamos la aceleración normal o centrípeta, la que evita que los cuerpos salgan expulsados, ¿sí? Salgan expulsados y se mantengan pues apuntando hacia adentro. Entonces esas son mis dos. La aceleración tangencial pues la escribimos como R por alfa, en las diapositivas anteriores la miramos, y la aceleración normal la escribimos como velocidad al cuadrado sobre el radio. Luego entonces la aceleración en general tiene dos componentes, una tangencial y una normal. La tangencial se escribe como R por alfa y la normal se escribe como velocidad al cuadrado sobre el radio. Acuérdense, normal o centrípeta. Aceleración normal o centrípeta. Entonces a veces se encuentra como A sub C. Listo. Miremos la frecuencia del periodo. Cuando los cuerpos están girando y lo hacen con velocidad angular constante, pilas con eso, ¿no? Tiene que girar con velocidad angular constante. Si el tiempo con el que da la vuelta siempre es el mismo, entonces podemos hablar de un periodo. Es decir, por ejemplo, supongamos, el periodo es de 2 segundos, significa que este cuerpo siempre va a girar en 2 segundos, la siguiente vuelta en 2 segundos, la siguiente vuelta en 2 segundos y así sucesivamente, siempre en 2 segundos. Pero si el cuerpo no tiene una velocidad constante, sino que su velocidad es variable, pues entonces no podemos hablar de un periodo porque la primera vuelta la hizo en un segundo, la otra vuelta la hizo en 0.5, la otra vuelta la hizo en 0.3, la otra vuelta así. Todas las vueltas las hace en tiempo diferente, entonces ahí en ese caso no podemos hablar de un segundo. ¿Listo? No podemos hablar de un periodo. En cambio, la frecuencia se refiere, ojo, de nuevo, si el cuerpo gira con velocidad angular constante. Entonces, si el cuerpo siempre está realizando la vuelta en el mismo tiempo, la frecuencia me dice cuántas vueltas es capaz de dar este cuerpo en un determinado tiempo. Por ejemplo, en un segundo, ¿cuántas vueltas es capaz de dar el cuerpo en un segundo? Entonces, supongamos que en un segundo alcanzó a dar 3 vueltas. Ah, el sistema alcanza a dar 3 vueltas en un segundo. Entonces, podemos hablar de una frecuencia diciendo, ah, mire, la frecuencia del cuerpo son 3 vueltas en un segundo. Pero, ¿cómo definimos esto? La frecuencia la definimos con la letra F, ¿sí? Y la relacionamos con la frecuencia angular o con la velocidad angular de la forma W igual a 2pi por F. Ojo, los libros son muy claritos en nombrar a W como angular y a esta solita como frecuencia. Frecuencia angular, frecuencia. Los libros y los ejercicios son muy claros en lo que le piden calcular. ¿Listo? Entonces, esta es la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia solita. Y la frecuencia la relacionamos con el periodo como 1 sobre el periodo. ¿Sí? Esta es la relación que hay entre el periodo y la frecuencia. O el periodo es 1 sobre la frecuencia. ¿Listo? La unidad de la frecuencia es el hertz, en hertz. Sí, y no es una unidad, digamos, que sea atípica para ustedes. Cuando ustedes van a sintonizar una emisora, no. La 99.6 MHz, la 100.6 MHz, la verdad no conozco de muchas emisoras, pero siempre se da en esa unidad. Listo, muchachos, eso es todo. Y ya aquí pues tenemos dos videos más donde hacemos diferentes ejercicios.